Y ahora vamos a ver un par de herramientas que podemos utilizar para trabajar con cámaras para trabajar con cámaras y animar movimientos de cámara dentro de Sequencer. Estas herramientas son un par de rigs y el camera shake, que es un blueprint. Vamos a empezar con rig rail. Rig rail es un dolly, lo que en el mundo real sería un dolly, es decir, unos raíles por los que va un carrito y encima de ese carrito se coloca la cámara. Vamos a ver cómo utilizarlo porque ya veréis que es muy rápido y muy directo. No tiene no tiene mucho misterio. Lo único que hay que hacer, lo único así que es un poco menos intuitivo, es coger la cámara y hacerla hija del rig. Vámonos al motor. Vamos a crear desde Cinematic, Rig Rail, aparecerá aquí. Y si os fijáis no es más que una spline. Aquí podéis ver los vértices de la spline. Este sería uno y este sería el otro. Manipulando esta spline podemos manipular el rail. Vamos a rotar. Selecciona este y así tendríamos una curva. Si queremos hacerlo más largo o queremos hacerlo más complejo, seleccionamos un vértice, mantenemos pulsado Alt y lo movemos y tendríamos otro vértice de la spline que podemos manipular y darle forma a nuestra curva. Como os decía, lo único que hay que hacer realmente es coger la cámara, vamos a utilizar esta que tenemos aquí, es coger la cámara y hacer la hija del rig, del rig rail. Seleccionamos la cámara en el outliner, hacemos clic, arrastramos y la movemos encima del rig rail. Desde este momento la cámara pasa a formar parte del rig. Y si nos vamos al rig, veis que tenemos seleccionamos el rig en outliner y vamos a sus details. Veis que tiene una posición, veis que se mueve la plataforma y al mismo tiempo se está moviendo la cámara. ¿Por qué se mueve la cámara desde ahí? Porque es donde estaba. El parentesco se ha formado con el offset que existía. Sencillamente lo único que hay que hacer es resetear la posición de la cámara a 000 porque ahora su origen ya no es el origen de coordenadas, sino que es el punto de origen del rail. Reseteamos la cámara, perdón, he reseteado el rig, selecciono la cámara, reseteo su posición y su rotación y ya veis que está colocada en el rig. Si os molesta esta posición, siempre la podéis poner justo encima. Y la tendríamos en el rig. Ahora para manipular el rig nos vamos a sus parámetros, a sus details y tenemos current position que nos mueve la cámara y lock orientation to rail. Fijaos que ahora está moviendo la cámara pero la orientación de la cámara no cambia. Si activamos lock orientation, ahora la orientación de la cámara sí que cambia. ¿Ok? El resto de parámetros es para visualizar, si queremos visualizar o no el rig, no tiene importancia, no es simplemente, esta geometría es simplemente para poder visualizarlo en la escena, en el viewport, y el tamaño lo he hecho demasiado grande, el tamaño de este rig. Podemos hacerlo más grande o más pequeño, tampoco va a influir en nada, simplemente para la geometría. Si quisiéramos utilizar este rig en Sequencer, nos vamos a nuestro Sequencer, mejor desde aquí, es nuestro main level,
podríamos crear un level sequence para esta cámara, pero para la demo creo que no va a ser necesario. Sencillamente voy a arrastrar el rig a sequencer. Vamos a añadir un track de current position. Y una vez que tenemos el track de current position, solamente tenemos que mover el... Vamos a ponerle 1, vamos a dejarlo en 1. Esto lo vamos a poner en 0. Veis que este slider es de 0 a 1, es decir, del 0% del origen hasta el 100% del recorrido. Podemos hacer un keyframe. Ahora nos movemos, por ejemplo, hasta el 60 y cambiamos la posición al 1 y ya tendríamos nuestra animación. Desde 0 hasta 1 en 60 frames. Ok, vamos a continuar. Eso sería rig rail. Lo hemos dicho todo. Bien. Ahora vamos a ver la grúa, que sería este camera rig crane. Vamos a verlo, vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Esta cámara podríamos detach. Podríamos separarla del rig para unirla ahora al siguiente rig. Ya veis que al separarla del rig, el rig se sigue moviendo, sigue estando animado, pero la cámara ya no sigue al rig. Vamos a crear el siguiente, que sería un Cinematic Rig Crane, Camera Rig Crane. Sería este y veis que es una grúa. La operación es la misma. Tenemos que seleccionar la cámara, moverla al rig, en este caso al rig crane, seleccionamos el rig y la cámara ahora estará emparentada con el rig. Sigue manteniendo su offset. Si movemos la grúa, la cámara se mueve, pero desde la posición inicial. Si queremos, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la cámara, resetear su posición y su rotación y ya la tendríamos colocada en la zona en la que en principio parece más intuitivo. Este otro rig, este rig crane, tiene parámetros diferentes. Tiene pitch, es decir, el movimiento de grúa hacia arriba y hacia abajo, y tiene yaw, que sería el movimiento de la grúa hacia los lados. Esos serían los dos movimientos y por supuesto podríamos extender el brazo de la grúa y extenderlo y encogerlo. Estos son los tres movimientos de la grúa y podemos hacer lo mismo con la cámara que hacíamos con el dolly, con el rail, que es, si os fijáis, cuando muevo el brazo ahora hacia arriba o hacia abajo, la cámara no cambia de orientación, y cuando lo muevo hacia un lado o hacia otro, la cámara no cambia de orientación. Tenemos que activar lock pitch para que cambie su orientación en el movimiento pitch. Veis que ahora sí que la cámara se orienta con la grúa, y si queremos que cambie de orientación cuando hacemos yaw, veis que ahora no cambia, tendríamos que hacer clic en lock mount yaw y ahora ya la cámara está orientada con la grúa, tanto en yaw como en pitch. Lo mismo para trabajar en sequencer, arrastramos este crane a sequencer y tenemos que crear los tracks correspondientes a lo que queremos animar. Si queremos animar pitch, pues creamos el track para pitch. Si queremos animar la longitud del brazo, creamos arm length. Y si queremos animar el yaw, pues creamos un track yaw.
hacemos nuestros keyframes, vamos a hacer en los 3, movemos el playhead y ahora podemos crear una animación, que sería esta animación. ¿Ok? Esa sería la forma de trabajar en Sequencer con la grúa o crane. Y por último podemos esto ya lo hemos visto. Estos son camera shakes. No lo tengo aquí. Vale, no lo tengo, pero podemos hacerlo. Podemos crear lo que se llama un dolly crane, que sería una cámara encima de un rail. Como os podéis imaginar, lo único que tenemos que hacer es coger el crane, moverlo en el outliner encima del rail. Ahora, este crane es hijo de este rail. Si lo reseteamos, lo pondremos en la posición 000, pero con respecto al rail. Y ahora la animación que teníamos nos sigue funcionando. Ahora lo que tenemos es una animación de los dos rigs a la vez. Ok, muy bien. Pues con eso habríamos visto los rigs. Vamos a ver ahora camera shake. Vamos a hacer detach de esta cámara y vamos a borrar. Bueno, sí, vamos a borrar los dos y vamos a aplicarle un shake a esta cámara. La voy a mover aquí a Sequencer para verlo y vamos a orientarla hacia el personaje para verlo un poco más claro. Creo que desde aquí lo veremos suficientemente bien. Los camera shakes son blueprints que podemos utilizar en Sequencer para añadir un movimiento de shake a la cámara. Para eso tenemos primero que crear el asset. Vamos a crear el asset del blueprint. Vamos a hacer una carpeta que se llame blueprints, BP, y aquí hacemos botón derecho y creamos un blueprint class. En este caso no tenemos que programar nada, simplemente en donde pone all classes buscamos shake camera base o camera shake base. Sería este, camera shake base. Hacemos clic, select, le ponemos un nombre, blueprint, es un blueprint, por lo tanto BP, y le vamos a llamar shake de la cámara 0010-02. Sería un shake para ese plano. Salvamos, save selected, y ahora tenemos que hacer doble clic en el blueprint para abrirlo. Tendremos aquí unos parámetros, unos details. Primero tenemos que decidir qué tipo de patrón le queremos dar, qué tipo de pattern. Tenemos 4, los tenéis explicados aquí: Perlin, Wave, Oscillator, Sequence, Composite. Con Composite podemos mezclar los 3 y cada uno tiene una característica. Wave Oscillator es más como una onda, es decir, es más regular, tiene un movimiento regular, como si tuviésemos la cámara, por ejemplo, encima de un barco y se moviese con las olas. Mientras que Perlin es más ¿cómo se dice? Es más agresivo. Vamos a seleccionar Perlin. Perlin Noise, tenemos posición, rotación, Field of View y tiempo. El tiempo es timing, es la duración del shake. Vamos a suponer que dura
4 segundos. Y esto es el blend para que entre el shake y el blend de salida. Es decir, la cámara no tiene shake y durante 0,2 segundos empieza cada vez con más intensidad del shake hasta que alcanza la intensidad máxima, 4 segundos y baja de intensidad hasta 0. Vamos a ponerle una amplitud de 10 por lo menos para que se vea, que sería la cantidad de shake, y la frecuencia se refiere a la velocidad del shake. Vamos a dejarlo en 1 y luego lo cambiamos. Tenemos que compilar y salvar, cerramos, y ahora vamos a la cámara, y dentro de la cámara tenemos que añadir un camera shake. Aquí lo tenemos. Veo que tengo alguno creado de antes. El que he creado ahora es este, si no recuerdo mal, es el 10.2, sí. Este es el que acabo de crear. Y veis que aparece aquí, con la duración que le hemos puesto de 4 segundos. Y vamos a ver cómo se mueve. Vamos a darle a play. Veis que el movimiento es más o menos suave porque el frequency que le hemos puesto no es demasiado grande. Vamos a cambiar ahora el frequency. Vamos a poner un frequency de 5, por ejemplo. Compilar, salvar. Y vamos a ver la diferencia. Play. Ahora veis que el movimiento es más obvio. Si le ponemos más frequency, vamos a ponerle por ejemplo 10 y vamos a cambiar la amplitud a otros 10, a 20, perdón, y además vamos a añadir también rotación. Vamos a poner rotación 10 y frequency en la rotación vamos a dejarlo en 5. Bueno, primero vamos a ver la rotación y después vemos este field of view. Ok, vamos a hacer play. Veis que ahora también tenemos la rotación en la cámara. Y para ver claramente el otro, lo que creo que deberíamos hacer es quitar esto, ponerle 0, 0, 0, 0 y poner solamente field of view. Vamos a poner 25. No, 10. Compile, compile, save. Vamos a ver. Veis que lo que cambia es digamos que hace un zoom. Ok, pues eso sería Camera Shake. Es sencillo de utilizar y puede ser bastante efectivo. Recordad que tenéis que crear el blueprint. Una vez creado el blueprint, accedéis a ese blueprint para modificar sus details y después tenéis que añadirlo a la cámara. Vais a vuestra cámara, le dais al más para añadir un track. Dentro de este menú tenéis Camera Shake y aquí os aparecerán todos los blueprint Camera Shake que hayáis creado. Podéis crear varios, lo añadís y es un track que podéis mover y que podéis cambiar de sitio. Podéis ponerlo donde queráis dentro de la escena.